Muy buenas tardes con todos. A nombre de RCOPER, sean bienvenidos al curso de prevención y lucha contra incendios. Antes de presentarme de manera formal, recuerden las medidas de seguridad independientemente del espacio donde estén. Somos RCOPER, expertos en capacitación, consultoría, monitoreos ocupacionales y soporte en sistemas de gestión, respuesta a emergencias, seguridad industrial y minera, herramientas de productividad, gestión de emergencias químicas sanitarias, y contamos con certificaciones internacionales que respaldan y validan los servicios y productos que ofrecemos al mercado. Se aplicará a los participantes una evaluación, así que por favor atentos al link que se les va a enviar con el examen. También recuerden que deben de escribir en el chat sus nombres y apellidos para poder identificarlos y dar conformidad con las listas de asistentes. Presento de manera formal con cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel del Castillo. Me desempeño en áreas de prevención de riesgos, seguridad humana y emergencias sanitarias. Instructor de algunas normas referente a normativa americana NFPA y algunas otras relativas a emergencias sanitarias. Voy a tener el agrado de impartir esta capacitación para ustedes. Bien, ¿me confirman por favor si se logra escuchar? ¿Me confirman por favor? Sí, buenas tardes, muy bien. Perfecto. Entonces, a nombre de RCOPER, sean bienvenidos al curso de prevención y lucha contra incendios. RCOPER SRL, expertos en capacitación, consultoría, monitoreos ocupacionales y soporte en sistemas de gestión, respuesta a emergencias, seguridad industrial minera, herramientas de productividad, gestión de emergencias químicas, áreas, y contamos con certificaciones internacionales que validan y respaldan los servicios y productos que brindamos en el mercado. Recordemos, por favor, que independientemente del espacio donde estén, del lugar donde se encuentren, consideren las medidas de seguridad, identifiquemos las vías de evacuación que estén despejadas en caso de un terremoto y un sismo. También el extintor más cercano, ubíquenlo y que esté en buen estado y que el acceso a él sea una vía libre, despejada. Bajo estas medidas de seguridad también adicionamos las medidas de bioseguridad, y como instrucciones del desarrollo del curso, al final tenemos una evaluación, la cual se les va a enviar el link chat, así que estemos atentos al finalizar la capacitación, que les vamos a enviar el link para que puedan acceder. Y también recuerden escribir, como muy bien están haciendo, sus nombres y DNI para corroborar la asistencia de la capacitación del día de hoy. Como objetivos en este curso vamos a conocer la teoría del fuego, la dinámica y las ciencias del fuego. También vamos a reconocer las etapas del desarrollo del fuego, diferenciar los tipos de extintores de acuerdo a su uso. Importante precisar que muchos de los términos que vamos a emplear, de los conceptos y de los procedimientos que vamos a compartir, interpretar a modo de generar un estándar entre todos, es basado en normativa internacional como NFPA 10 y algunas fuentes de referencia, ya que el operar un extintor o entender las etapas del fuego, la dinámica, la ciencia acompañada al fuego, es una responsabilidad que todos debemos asumir, pero teniendo conceptos claros
de cómo es esta dinámica, esta evolución en el caso de los incendios. Igual vamos a apelar a la participación, vamos a hacer preguntas abiertas, algunas dirigidas a algunos participantes, a modo de corroborar también la participación activa y generar de esta manera un intercambio de experiencias, conocimientos. Toda capacitación, todo tema que podamos abordar tiene una normativa legal aplicable, un marco legal, un contexto en el cual ésta se va a desarrollar. En el caso de incendios, nosotros tenemos la obligación legal de poder generar la lucha contra incendio en una etapa inicial o incipiente. Quiere decir, que todos debemos de tener las competencias necesarias para poder enfrentar un evento de esta naturaleza, estar en la capacidad de administrarlo para salvaguardar la integridad, la vida de mis compañeros, la mía, también de los clientes, visitantes y también personas que puedan estar expuestas a este evento. Así que es una obligación legal, más allá de ser una obligación moral, es una obligación legal el brindar la lucha contra incendios en una etapa inicial o incipiente. Tampoco es responsabilidad exclusivamente del brigadista de lucha contra incendios, ya que si este brigadista no está en el momento que ocurre el evento, el brigadista de evacuación, el brigadista de primeros auxilios, o una persona incluso que no pertenezca a esta brigada de emergencias debe tener la capacidad de poder afrontar este evento, utilizar y emplear los recursos, tanto humanos como logísticos, de mejor manera, para evitar la siguiente etapa de este incendio. Abordemos aspectos referentes a la química y física del fuego. Muy importante entender la historia, conocer el fuego desde sus orígenes. Y si bien tenemos información de distintas fuentes, ninguno de los avances que tenemos, tanto científicos, algunos avances también que tenemos en distintas áreas o actividades, desde la industria alimentaria, la evolución tecnológica, el desarrollo humano en general, y parte de este proceso o esta evolución que ha tenido el hombre es gracias al fuego. Pudimos dominar algunas especies gracias a este elemento, y actualmente muchos seguimos sin conocer y sin saber qué es el fuego, a ciencia cierta. Y lamentablemente hay interpretaciones inadecuadas y vamos a debatir algunos términos que son mal empleados, que carecen de algún respaldo o bibliografía que respalde esa información, y eso es lo que vamos a transmitir. Así que es momento que podamos conocer el fuego, entender qué es el fuego, qué comportamientos tiene, cuál es la dinámica del fuego, qué fenómenos produce este, para poder tener una respuesta basada en el riesgo que en este caso va a ser el fuego o incendio. La pregunta es, ¿conocemos el fuego? Y si por ahí alguien nos menciona que sí lo conoce, si sabe qué es y lo podría fundamentar, la siguiente pregunta es, ¿qué acciones tomamos frente a este fuego? Hemos capacitado, concientizado a nuestros familiares, los hemos dotado, equipados de sistemas de detección o de extintores y les hemos enseñado a operar, o solamente nosotros que trabajamos en una empresa que nos brindan estas capacitaciones somos los que sabemos. Bien, entonces ese es un punto de partida importante referente al fuego. En el siglo XVI ya se fabricaban cohetes y explosivos de esa época, aunque la fabricación de pólvora tendrá que esperar a la dinastía Sung entre los siglos X y XIII. En el siglo VII, Calínico, un arquitecto egipcio que se refugió en Constantinopla tras la invasión musulmana, inventa el fuego griego, que era una sustancia que se inflama fácilmente y cuya fórmula ha permanecido siempre en secreto por el Imperio Bizantino. Lo usaron contra los árabes hasta el año de la caída de Constantinopla, en 1453. En el siglo XIII los mongoles introducen el uso de la pólvora y los cohetes
chinos en Europa. En el siglo XIV se inventan las armas de fuego en Europa. Entonces, esta evolución conlleva a que muchas entidades muy serias, muy comprometidas con esto, estudien el fuego, los fenómenos que tiene, y nos den herramientas tanto para la prevención, para la administración, la gestión de nuestra seguridad, tanto en materia de prevención, de seguridad humana, y también referente a eventos como NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, establece varias normas y varios códigos, en los cuales muchos de estos están muy ligados al fuego, ya que el fuego es un elemento que lo podemos encontrar en distintas áreas, en distintas actividades. NFPA 10, por su parte, menciona el término fire en inglés, pero fire del inglés al español es fuego, es incendio. Entonces fuego e incendio no tenemos una diferencia marcada por alguna fuente responsable, seria, que respalde esa información. Y también ahí tenemos términos como amago, conato, términos que son muy generales, que son términos que han tenido bastante pegada en la terminología de seguridad, ¿no? Y en profesionales también en respuesta a emergencia, que suelen categorizar el fuego dependiendo de ello, ¿no? En una situación es amago, en otras es un conato, en otras es un fuego y otras es un incendio. Y tienen un concepto que es inventado y que es difundido. Entonces, la opinión o el comentario que alguien pueda tener referente al fuego poco puede importar, ya que hay fuentes, hay en este caso una asociación que estudia esto y lo define de una manera correcta. Como NFPA 10, en el punto 3.3.66, que define al fuego como un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor con distinta intensidad. Eso es el fuego para NFPA 10. Un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor. Referente a la dinámica del fuego. El punto 3.3.65 de esta norma menciona que es el estudio detallado de cómo la química, la ciencia del fuego y las disciplinas de ingeniería de mecánica de fluidos y transferencia de calor interactúan para influir en el comportamiento del fuego. Parte, el calor es la forma de energía que se caracteriza por la vibración de moléculas capaz de iniciar y mantener cambios químicos y de estado. El calor se mide en julios, calorías o unidades térmicas británicas como los BTUs. El calor no se mide en grados centígrados o en Fahrenheit. La unidad julio es la preferida y un julio por segundo es un vatio. Ocurre de que los sólidos, los líquidos, los gases y otros estados más, puntualmente estos estados físicos de la materia, generan algunas alteraciones, vibraciones a nivel molecular. Cada material tiene una temperatura de fusión distinta. No hay materiales que nosotros podamos encontrar en la cual la temperatura de fusión de todos estos materiales que tengo en este ambiente, por ejemplo, en una habitación, en un estudio, en el lugar donde ustedes se encuentren, es poco probable encontrar un lugar, salvo que sea un almacén, que todos los materiales tienen esa misma temperatura de fusión. Hay materiales refractarios que tienen una temperatura de fusión por encima de 1300 grados centígrados. Quiere decir que van a sufrir alteraciones, variantes, van a modificar su estado debido a temperaturas, ¿no? Pero un material refractario tiene temperaturas por encima de 1300 a más grados centígrados. Sin embargo, tenemos otros materiales como papeles, que uno puede pensar el papel es el que arde o el sólido es el que arde, y no es así. Sino es esta vibración de moléculas, esta agitación que no resiste más el estado
en ese estado sólido a la temperatura o condiciones que se esté enfrentando y permite que éste pueda reaccionar, cambiar de estado y generar fuego. Y este fuego va a producir calor. Y este calor va a tener una dinámica, la cual nos ayudaría a entender cuál es el comportamiento que tiene este fuego. Y probablemente que otros materiales vayan a arder. Y en base a esto, porque una piedra angular en la ingeniería contra incendios es la dinámica del fuego, nos permite entender el radio de afectación, la onda de calor que va a generar cada material cuando empieza a arder. Partamos desde ahí que un sólido no va a arder, lo que arde es en el gas que produce ese sólido, que un líquido tampoco va a arder, lo que arde son los vapores que se comportan como gases o gases que pueda producir un líquido. Eso es lo que ardería. Y eso es lo que produce en algunos casos una llama visible y en otros no. Calórico, la tasa de liberación de calor, es la medida de la velocidad de transmisión de calor a una superficie expresado en kilovatios. Ocurre de que cuando vemos esta imagen y se dan algunos fenómenos como una pirólisis, la descomposición química de un sólido, el cual este sólido pasa a un estado gaseoso, esto va a generar radiación, va a generar convección, contacto directo, en algunos casos con la llama, y empieza esta propagación del calor. La medida de la velocidad de transmisión de este calor en este espacio, vamos a llamarlo flujo calorífico. La tasa de liberación de calor, por su parte, es la velocidad a la que se genera la energía calorífica por la combustión. Y la velocidad de liberación de calor es la velocidad de liberación de un combustible. Esta está relacionada con la química, física y disponibilidad de oxidante y suele expresarse en BTUs o kilovatios. Para poder entender el fuego y el comportamiento que tiene con los conceptos previos, en los cuales hemos estandarizado qué es el fuego bajo norma NFPA 10, en los capítulos mencionados, la dinámica del fuego, el flujo calorífico, lo que ocurre es que debemos tener claro que al igual que nosotros necesitamos algunos elementos para poder mantenernos con vida, lo mismo va a ocurrir con el fuego. Y este fuego necesita de algunos elementos para poder arder. Este es el tetraedro del fuego que está incluido en la norma NFPA 10, en el cual encontramos el combustible, que es el agente reductor, bien las reacciones desinhibidas en cadena, el calor y los agentes oxidantes. Dentro de los combustibles también podríamos encontrar otras categorías como materiales inflamables. En el calor mencionábamos que los BTUs va a ser generalmente una unidad de medida y otras más también es la temperatura, que no es lo mismo. Las reacciones desinhibidas en cadena requerimos de que esas moléculas del sólido pasen a un estado gaseoso porque llegaron a la temperatura de fusión necesaria. Necesitamos que un líquido llegue a una temperatura de ebullición para poder generar o producir gases o la temperatura de inflamabilidad en la cual empieza a producir estos gases inflamables, los cuales van a arder. Y esto es una reacción química en cadena o una reacción desinhibida en cadena. No es más que el cambio de estado de ese material por un estado gaseoso, el cual va a arder. Eso es la reacción química. Y muchos agentes lo que hacen es inhibir o impedir que esta reacción se dé. Y también tenemos a agentes oxidantes. Por ejemplo, en los quirófanos. En los quirófanos se dan muchos incendios, lamentablemente.
ya que hay concentraciones por encima de 23,5%, lo cual establece OSHA como un valor límite, o por encima de este ya estamos excediendo, ¿no? Y hay una concentración alta, rica, de oxígeno en este ambiente, y esto puede generar que materiales que tienen una temperatura de inflamabilidad, pongamos el caso de 60 grados centígrados, puedan incluso reaccionar porque hay una concentración excesiva de oxígeno, y este agente oxidante lo que va a permitir es que ese material que no estaba destinado a arder, a esas temperaturas lo vaya a hacer, ya que lo estamos exponiendo a ello. Y luego, referente a ese tema, que es muy importante, vamos a estandarizar luego cuál sería el agente extintor ideal para utilizarlo en personas, ¿sí? Así que acompáñenos en el desarrollo de esta capacitación, que también tendremos esos datos en base a NFPA 99, la cual hace referencia a estos incendios con personas y cómo podemos administrar ese evento. Oxidantes comunes dentro de este elemento podemos encontrar sustancias como el hipoclorito de calcio, el sólido granular, El uso común de este hipoclorito de calcio es la cloración de agua en piscinas. También podemos encontrar sustancias como el cloro o el gas, y el uso común es la purificación de agua, el nitrato de amonio en sólido granular, como fertilizante, peróxido de hidrógeno líquido, como blanqueo industrial para pulpa, papel y fabricación de otros productos químicos. Peróxido de metiletilcetona, que es un catalizador en la fabricación de plásticos. Y también tenemos ahí el símbolo para poder identificar que tenemos un agente oxidante presente en el ambiente, lo cual va a alterar esa reacción química de los materiales que hemos ido nombrando, ¿no? Los modelos del triángulo del fuego y el tetraedro del fuego son utilizados para explicar los elementos del fuego y cómo los incendios pueden ser extinguidos. El modelo más simple y antiguo, el triángulo, muestra 3 elementos necesarios para que ocurra la combustión: combustible, oxígeno y calor. El triángulo del fuego fue usado antes de la adaptación del tetraedro, el cual incluye una reacción química en cadena. Una reacción química no inhibida también debe estar presente para que ocurra un fuego. El modelo del tetraedro influye la reacción química en cadena para explicar la combustión en fase gaseosa y con llamas. El fuego es un ejemplo de combustión en fase gaseosa. Entonces los invitamos a participar, a algún voluntario que nos explique o nos pueda fundamentar con algún ejemplo en sus palabras qué es una reacción química en cadena, este cuarto elemento. Hola, Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Habla Edward Vallejos. Eh, Entiendo más o menos que una reacción en cadena es cuando eh, la propia reacción inicial va originando nuevas reacciones, es decir, en el caso del incendio genera más calor, el oxígeno está ahí y el material de combustión, el material que se inflama, está ahí a continuación, a la mano, es decir, nuevamente encuentra más elementos que sigue encendiendo, sigue originando más fuego. Más o menos entiendo que sería así. Muchas gracias por su intervención. Y con lo que usted mencionó, vamos a tomarlo como ejemplo y punto de partida. Listo, doña Edward. Entonces, analicemos algo. Voy a hacer un gráfico.
lo cual va a representar un tronco, ¿sí? Vamos a darle un poco más de forma de tronco. Entonces tenemos aquí un tronco de madera, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir con este tronco de madera? Este tronco de madera en el interior va a tener, si es que usted recién lo extrae, una parte líquida, ¿verdad? Entonces sería muy complicado poder llevar este tronco a una leña, a una hoguera y pretender generar fuego. A diferencia de este que ya está bastante seco y que como parte líquida pues no presenta gran parte. Uno de estos dos a temperaturas menores va a empezar a arder, empezar a reaccionar, ¿cierto? Ok. Pero tendríamos por este lado que este tronco va a requerir más calor, ya sea una llama por contacto directo o también por unas ondas electromagnéticas llamadas radiación, para que este líquido deje de ser líquido y pase a un estado gaseoso, para que este sólido y las moléculas que tiene este sólido dejen de ese estado y pasen a un estado de gas. Y este tronco tiene capas, ¿cierto? No todas son iguales. Entonces cada capa va a tender a generar sus propios gases a cierta temperatura. ¿Cuándo se da una reacción química en cadena? Cuando se mantiene esa reacción constante entre todas esas partes o capas del tronco, y lógicamente ya la parte líquida no va a resistir esto porque sería, Puta madre. Eso, sí, conche, sí. vamos a, Sí, se ha jodido. recuerden desactivar sus micros, caballeros, por favor, está con el micro activo. Entonces, cuando este sólido o este líquido genera ese cambio de estado, bien, y las moléculas ya no resisten más ese estado y tienen que pasar a otro estado, a eso es lo que conocemos como una reacción química en cadena. La pirólisis es una reacción química en cadena, la vaporización de un material también, y eso es una reacción química en cadena. Lógicamente que esto se va a mantener a lo largo de todo este tronco, ¿cierto? Muy bien. ¿Quedó un poco más claro, don Edward? ¿Pude ayudarlo con su duda? Sí, gracias. Perfecto, entonces ese cambio de estado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como humanos tenemos 4 estados de la materia. O perdón, 4 tipos de combustible, ¿ya? 4 tipos de combustible. Tenemos el cabello, ¿sí? Tenemos la piel, tenemos grasa y tenemos hueso. Son 4 tipos de combustible que una persona tiene. Y cada una de estas tiene una temperatura de fusión distinta, la cual va a reaccionar, ¿cierto? Y va a dejar ese estado sólido en el cual somos, o en parte líquido, y va a pasar a un estado o bien de gas o vapor, o bien de sólido a gas. Y eso es una reacción química en cadena. Cada incendio, por ejemplo, es una emergencia de materiales peligrosos, lo podemos denominar de este tipo. Un estudio de Underwright Laboratory del 2014 destacó el cambio en los materiales de construcción, así como el contenido de las estructuras que conducen a una combustión más rápida, a un calor más alto, con subproductos más tóxicos. Mencionamos esto porque cuando hay una investigación de un incendio, vemos a muchos prevencionistas, a muchos supervisores o responsables de la seguridad, los cuales van a realizar, y me tocó verlo en algunas oportunidades de manera presencial, en algunos lugares donde me encontraba realizando algunos servicios y ocurrían eventos, y me pedían que los acompañe a realizar estas investigaciones, ¿no? En las cuales ellos y en algunos casos otros miembros del comité iban con una KN95 a hacer esta investigación. Pero recuerden eh, que para aplicar este método científico de observación, hipótesis, planteamiento de problema y muchos temas más hasta llegar a las conclusiones y la difusión de esta información,
ocurre de que debemos de aplicar algunos controles y entender de que hay productos de la combustión como gases tóxicos, inflamables, partículas en suspensión, em, vapores que ha producido este incendio y los cuales permanecen en el lugar. Unos de ellos son el humo y otros son el hollín. Unos en estado o están en una nube y otros están en un estado más sólido como el hollín. Y esto genera enfermedades a las personas que se vayan a exponer, algunos efectos agudos, crónicos, u otros que se denominan retardados también. Entonces no podemos pensar que después de un incendio, este ambiente es tan controlado que uno puede ir a hacer la investigación con una KN95. Hay etapas y debemos entender cuáles son estas etapas de un incendio. También se pensaba que estos trajes de las personas que trabajan cerca de en estos ambientes hostiles donde hay humo, debían ser lavados solamente una vez o dos veces porque generaban daño. Estudios de NFPA que concluyeron en junio del 2022, los cuales empezaron en el 2015, concluyen de que la principal causa de muerte en estas personas que se enfrentan a humo es el cáncer, y este cáncer no es tanto por la inhalación, porque tienen un factor de protección respiratoria del 100%, como este equipo de respiración autónoma, ERA, SCBA o EPRA, y el factor por el cual, o la vía de ingreso de estos contaminantes a las personas, por las cuales generaba esta complicación y genera cáncer, es la piel. Entonces nos damos cuenta que cuando uno se enfrenta a un incendio, ya sea que vamos a una práctica pequeña, que vamos a quemar cartón, que vamos a quemar gasolina, hablaremos sobre esto también en un momento, estamos en una emergencia química y estos materiales tienen distintas vías de ingreso o vías de ingreso múltiples. Y hay que aplicar los controles necesarios frente a esta situación. Como productos de la combustión, este fuego va a producir no un gas, sino decenas o cientos de gases, dependiendo del material o el espacio donde nos encontremos, ¿no? No podemos simplificar solamente mencionando que se produce monóxido de carbono, sino también tenemos presencias de otros gases. A medida que el combustible se quema, su composición química cambia, lo que produce nuevas sustancias. Estos productos de la combustión son a menudo descritos como humo y calor. Mientras que el calor del fuego es un peligro para cualquier persona directamente expuesta a él, la exposición a gases tóxicos encontrados en el humo y falta de oxígeno, porque este humo lo desplaza por los gases, ¿no?, tóxicos que tiene, causan la mayoría de las muertes en incendios. El humo es una mezcla compuesta de gases, vapor y partículas sólidas en suspensión. Como productos también encontramos el humo y el hollín, que mencionábamos, ahora los podemos analizar. El humo es la suspensión en el aire de partículas sólidas, líquidas y gases emitidos cuando un material sufre una pirólisis o combustión. El hollín son partículas negras de carbón que se producen en una llama. Entonces lo que estaba mostrando esos dos dedos ahí de un aparente escape, ¿qué sería? ¿Humo u hollín? Muy bien, ¿qué podría ser ese elemento? Hollín nos menciona don Edward Vallejo, muchas gracias por su intervención acertada. Es hollín, son partículas negras de carbón que se producen en una llama. Y recuerde que nuestra piel es porosa y que estos materiales pueden ingresar por esos medios y no debemos subestimarlo. Hay factores que influyen en la toxicidad de las sustancias. Muy bien.
podemos observar lo que son algunos productos de los ambientes donde trabajamos y muchas veces trasladamos esos materiales, esos productos de un ambiente a otro, ¿no? Recuerden que estos generan absorción con B labial, quiere decir que pueden formar parte del cuerpo. Refiero a, por ejemplo, vapores de gasolina que se impregnan en la ropa. Refiero a materiales particulados muy finos que son altamente inflamables y pueden arder. Muchas veces pensamos que solamente el contacto directo puede hacer que yo traslade un producto de un lugar a otro, y no es así. Recuerden que el líquido no va a ser el problema, sino el vapor, y este vapor se absorbe en las prendas. Y así muchas partículas, muchos materiales que llevamos de un lugar a otro. Y podemos analizar algunos hábitos también muy frecuentes, como ingerir alimentos en zonas de trabajo, donde estos gases, hemos visto esas reacciones químicas que tienen, ¿no? Pueden estar presentes en el ambiente. El uso de dejar equipos de protección también de esta manera. Algunas acciones frecuentes que pueden presentarse, en la cual la contaminación cruzada que vamos generando en el camino va a generar afectación. En algunos casos hay trabajadores que hacen un trabajo en caliente, por ejemplo, ¿no? Y este trabajador que hace un trabajo en caliente estuvo cerca al compañero que estaba haciendo una descarga de algún material inflamable y este quedó absorbido de esos gases. Luego esta persona que estuvo compartiendo con el compañero o compañera en un ambiente donde había una atmósfera inflamable, continúa con sus actividades y pasa a un ambiente donde hay energía de activación suficiente, chispas, llamas, las cuales pueden generar fenómenos del fuego como deflagraciones, incendios. Y uno, simplemente por haber estado en un ambiente con estas condiciones, puede exponerse a este evento. Y cada vez estos programas cobran mayor importancia, mayor relevancia, referentes a la higiene de personas que trabajan o se exponen a estos productos de la combustión que hemos. El desconocimiento genera emergencias. En este caso vemos a personas que intentan recuperar material líquido, puntualmente gasolina. Esto ocurrió en promedio hace 3 meses en Colombia, y las personas intentan recuperar este material. Lógicamente se entiende las necesidades de las personas, la situación actual que podemos tener a nivel de Sudamérica, pero hay situaciones que nosotros debemos de prever. Por eso lo denominamos prevención de incendios. Ocurre de que hay presente aquí algún material peligroso por las características del contenedor, placas, entre otros. Podríamos concluir de que incluso por el olfato, si estamos en el lugar, de qué probable material está involucrado. Frente a esto, debemos entender mínimamente el comportamiento que este va a tener. Si es un líquido, va a tender a dispersarse de alguna manera, ya sea en forma de corriente, dispersión irregular, forma de piscina, dependiendo del terreno. En este caso va a absorber el material, va a impedir que tenga un mayor recorrido, ¿cierto? Pero por la inclinación que tiene, podría ser en forma de piscina y corriente probablemente. Es un derrame grande, y las guías de referencia frente a estos casos indican que cuando es un derrame pequeño, menos de 208 litros, debemos de considerar 50 metros a la redonda. Lamentablemente aquí fue un derrame grande y se consideran 300 metros a la redonda, como una atmósfera altamente inflamable. Todas las personas que están aquí están absorbidas de ese material, pero muchos de ellos piensan que el problema está en el líquido, y si ellos dejan el líquido y se alejan, no hay problema, pero no es así. En este caso, las investigaciones determinaron que fue la batería lo que generó este incendio. En general, el cableado, sistema eléctrico, ya que debido a el accidente que este tuvo, se presentan fallas naturalmente, ¿no? Debemos entender la diferencia entre un líquido inflamable y un líquido combustible. NFPA, el código 30, establece que por debajo de los 37,8 grados centígrados es un líquido inflamable.
y por encima de los 37,8 grados centígrados es un material combustible. Vemos un ejemplo como el diésel y a un costado la gasolina. Y la placa que hace referencia a este material inflamable, ¿no? Y que pertenece a la clase 3 dentro de estos materiales peligrosos. También vemos en la lámina la NFPA 30 con la clasificación que habíamos mencionado con el valor de 37,8 grados centígrados, o podemos redondearlo a 38 grados centígrados como referencia. Lamentablemente las personas que vimos hace un momento tuvieron una superficie corporal quemada bastante alta. Y debemos de, y aquí prestemos mucha atención, que es un dato muy importante, evitar que una persona llegue a una superficie corporal de quemado, la cual pueda generarle la pérdida de la vida. Debemos evitar que esta persona llegue a perder la vida. En este caso observamos a personas que tienen una superficie corporal de quemado mayor o de gran consideración, ¿no? Existe una regla que es la regla aplicable, la regla de los 9, para entender estas superficies corporales de quemado. El rostro, por ejemplo, la parte de la cabeza en general, pero el rostro, la mitad hacia adelante, equivale a un 4,5. La parte posterior de nuestra cabeza, del rostro, la base de cráneo, ocupa el 4,5% de nuestra superficie corporal. Nuestro pecho es el 9%, la parte de omóplatos ocupa un 9%, zona abdominal 9%, parte baja de nuestra espalda ocupa un 9%. Un brazo es 4,5%, pero de un lado. El lado opuesto a este es otro 4,5%. El brazo completo sería, por lo tanto, 9%. Genitales, en el caso de varones, es 1%. Para piernas es 9%, la parte frontal, y parte posterior 9%. Toda una pierna completa o una pierna quemada completa es el 18%. En base a esta regla de los 9, es que consideramos cuando una persona tiene probabilidades de sobrevivir después de unas quemaduras de origen térmico principalmente y también químico, y cuando no. En quemaduras de segundo grado, por ejemplo, si es que esa persona tiene más del 65% de superficie corporal quemada, esa persona lamentablemente va a perder la vida. Si una persona tiene quemaduras de tercer grado por encima del 35% de la superficie corporal quemada, lamentablemente va a perder la vida. Si bien son datos fríos, pero son ciertos. Y que más allá de algún evento imprevisto que pueda ocurrir como un milagro, esa persona va a poder salvarse. Entonces debemos evitar que en segundo grado, cuando hay flistemas o ampollas, esa persona llegue a un 65%, ¿no? Un signo, un indicador es las ampollas, y un síntoma es presencia de dolor en el lugar. Y en una quemadura de tercer grado, donde ya las terminaciones nerviosas han sido quemadas y estamos llegando a la grasa, incluso a nivel, ¿no?, donde se encuentra nuestra grasa, va a haber mucho dolor en la zona circundante, pero en el lugar hay ausencia de dolor como síntoma o características de una quemadura de tercer grado. Y si es que llegamos a este evento, 35% de esta superficie corporal quemada, y lamentablemente la persona va a llegar a perder la vida. Para poder enfrentarnos a estos incendios y hacer la selección adecuada y el uso posterior de nuestros dispositivos, elementos o equipos para responder a este evento, debemos de clasificar a los incendios. Recuerden que incendio y fuego es lo mismo, es un término igual, y ya habíamos explicado. Estos están agrupados en 5 clases basados en el elemento combustible que lo está produciendo. Al menos bajo un sistema americano, tenemos el fuego de clase A, B, C, D y K.
vemos los pictogramas, el dibujo y los colores asociados a cada clase y a cuáles está destinado. La clase A agrupa a los sólidos como madera, papel, cartón, tela, plástico, etc. La clase B a pintura, gasolina, petróleo. Clase C a equipos o instalaciones eléctricas. D a sodio, potasio, magnesio, aluminio, titanio, entre otros. Y la clase K para grasas y aceites de cocina, estos de origen animal y de origen vegetal. Los sólidos combustibles son fuegos que involucran a materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse brasas, como con madera, papel, plásticos, tejidos, alfombras, cortinas. La acción de sofocación y enfriamiento son técnicas adecuadas para poder controlar. En el caso de los líquidos inflamables y combustibles, los encontramos en la clase B, como gasolina, diésel, aceites, pinturas. Y para eliminar el aire o inhibir la reacción en cadena, estos son métodos adecuados de extinción. La clase C, circuitos eléctricos, pero cuando están energizados. Son fuegos que ocurren en equipos eléctricos o cerca de ellos, en los cuales se debe usar agentes extintores no conductores. El polvo químico seco, el anhidrido carbónico, agua desmineralizada, son agentes extintores aptos para esta clase de fuego. Para los metales combustibles, como el magnesio, titanio, circonio, el litio y el sodio, se han desarrollado técnicas, agentes extintores y equipos de extinción. La clase K, por su parte, de grasas y aceites de cocina, como característica general es que arden a altas temperaturas.
Para poder acceder a estos extintores o poder tener una distancia de recorrido entre el punto donde se encuentre la persona que está frente a este evento, a este incendio, debemos de considerar y tener esta conciencia situacional de dónde se encuentran estos extintores. Así que analicemos algunos datos de distancias de recorrido. Quiere decir, desde un punto donde me encuentro hacia el extintor, cuánto debo de recorrer para poder ubicarlo. En el caso del color verde, que es para clase A, ¿bien? Para la clase A vamos a considerar cada 22,9 metros a la redonda, o en ese radio usted debería encontrar un extintor, en un radio de 22,9 metros, para sólidos, ¿sí? O 75 pies si lo prefiere. Para clases B pueden estar a 9,14 o también a 15,25 metros, de que va a depender de la cantidad de material que tengamos almacenado. O esté en el lugar. En el caso de los equipos energizados o que mantengan energía residual, como la clase C, estos deben estar en el sitio, pero que no lo vayamos a entender como que tengo una laptop y voy a tener al costado un extintor. No es así. Hablamos de mayor cantidad de energía eléctrica, se mantenga energía residual o esté conectado, y debe de ser este extintor o estar en el sitio. En el caso de la clase D, vamos a considerar lo mismo que en la clase A, cada 22,9 metros. Y para la clase K son 9,14 metros, al igual que en la clase B para mayor cantidad. Entonces, clase A cada 22,9, clase B cada 9,14 o 15,25, para la clase C en el lugar, en el sitio, para la clase D 22,9 metros y para la clase K 9,14 metros. Esta transferencia de calor puede pasar a través de métodos como la conducción, convección y la radiación. La conducción es el proceso de transmisión del calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, por lo que el calor fluye desde un cuerpo a mayor temperatura a otro menor temperatura que esté en contacto con el primero. Un ejemplo, sujetar una barra metálica, alguna lesión en general, y lo que vamos a generar es que estas moléculas empiecen a agitarse, a producir calor, y esta va a tener un contacto directo con otro punto. Y eso es la conducción. Se va a transmitir hacia un. La convección es una de las tres formas de transferencia del calor que se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, líquido o gas que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Vemos esta descomposición química sólido y cómo va formándose el cual va a ocupar un lugar en el espacio, y a mayor materiales estén oxidándose, mayor presencia de humo, más gases, más vapores, más partículas. Esta nube o este colchón que se va formando de humo va a ir aumentando, desplazando el oxígeno, al mismo tiempo que el fuego va consumiendo el oxígeno. Recuerden que es un elemento que requiere, en paralelo o en simultáneo, este gas va a permitir que este oxígeno salga del ambiente, ocupa mayor espacio, y por eso es que esa persona ingresó en esa posición en cuatro patas, en cuatro puntos de apoyo, ¿verdad? Para poder evitar tener contacto con estos gases calientes, con estos vapores que están a altas temperaturas. La radiación, en ausencia de un medio, existe una transferencia neta de calor o radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. La transferencia de calor puede darse por conducción, por radiación, convección. Analicemos cuándo o cuál de estas tres es la que generalmente propaga los incendios con mayor frecuencia. Esta es la convección.
Pero no siempre. En el caso de estas estructuras o incendios estructurales, sí, la convección puede ser hacia arriba, pero en algunos casos la liberación de calor también puede darse hacia abajo, especialmente en líquidos o en tanques de almacenamiento de algunos productos. Pero de manera general, como en esta imagen vemos que se da hacia la parte superior, y de esa manera es como no la llama va a llegar a un siguiente nivel, sino es el humo, el cual tiene estos gases inflamables que van a permitir que otros materiales inicien con esa reacción química en cadena que hemos explicado. Bien. Este tipo de comportamiento o este comportamiento o etapas del desarrollo del fuego van a depender de la dinámica, de la entonces, liberación de calor de cada material, el cual se encuentra en ese espacio, en ese ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué generaría más calor, no? ¿Un material inflamable o un combustible? La respuesta es un combustible, genera más calor. Entonces, estos lamentablemente conllevan a colapsos de la estructura, como vimos hace un momento, y un evento trágico como el 11 de septiembre generó grandes lecciones aprendidas respecto a los incendios estructurales. Entre unos de ellos era entender que cuando hay un incendio, primero el humo puede dispersarse o cubrir una extensión de 800 metros. Así lo refleja pues distintas guías que analizan estos temas y uno simplemente es un facilitador de la información. 800 metros a la redonda, lo cual es una acción poco probable de lograr debido a la gente y los ánimos de ser curiosos, o algunos buenos bien intencionados, o algunos que aprovechan el pánico para delinquir o cometer algunas fechorías. Pero se debe considerar esto como exposición, 800 metros, listo. Sin embargo, no es así, y muchas veces hay personas que tienen que estar en el lugar
para poder controlarlo, y debemos nosotros considerar que si es que voy a considerar un punto de encuentro en caso de emergencia, por ejemplo, y este edificio se incendió, no voy a considerar la misma altura, el mismo factor de radio que igual o equivalente a la altura. Por ejemplo, en este caso vemos una estructura, un edificio de 10 pisos, y sabemos que por piso, vamos a estandarizarlo, hay 3 metros de altura, entonces en estos 10 pisos tendríamos 30 metros de altura. Y se debe de considerar un factor de seguridad que es 1.5. Entonces a la altura total de este edificio, porque si por más que esté ardiendo en el antes penúltimo piso, esto no quiere decir que va a colapsar desde ese nivel hacia abajo, va a colapsar todo, ¿cierto? Entonces, como radio, debemos de garantizar la seguridad, la altura, por el factor que es 1.5. Entonces, en este caso tengo que la altura es 30 metros, cada piso son 3 metros, y este es de 10, multiplicamos 10 por 3, son 30, y tenemos el factor de seguridad de 1.5. Esto sería igual a 45 metros a la redonda como un factor de seguridad. Y lamentablemente antes de ese evento 343 personas perdieron la vida debido a que se ubicaron en el primer nivel, donde era el punto donde tenían que generar la lucha contra incendios, desde interior, y ahí establecían ellos su puesto de comando. Después de eso se permitió estos cambios, o dieron pie para que se pueda estudiar estos. Como causas de estos incendios, por lo general se le atribuye a los equipos eléctricos defectuosos, pero no siempre es así. Hay muchas causas de los incendios, para las cuales hay que entender el origen y la fuente de ese incendio. Y esto solamente se logra cuando un profesional competente pueda realizar una investigación bajo un método científico y poder concluir cuál es la causa de ese incendio. No siempre van a ser los cables del sistema eléctrico, no es así, también pueden ser desde roedores por falta de control de saneamiento ambiental, pueden ser también eventos o provocados por las personas con distintos fines, los cuales hay que investigar bajo ese método que les menciono. Estos incendios, más allá de la causa que puedan generar en esta etapa, como prevención y lucha contra incendios, que es el curso que tenemos asignado, debemos entender que podemos nosotros controlar estos incendios o fuego, que es lo mismo, mediante distintos métodos y muchos agentes dentro de los extintores o agentes extinguidores, dentro de un extintor, estas capacidades, ya sea por enfriamiento, controlar un incendio, ya sea por supresión del oxígeno también, ya sea por la eliminación del combustible o la inhibición de la reacción química en cadena. No vamos a mencionar que cuando un fuego sale de control, que es un término muy trillado, lo correcto es indicar que cuando estamos en una etapa de combustión libre o de desarrollo pleno, requerimos de recursos especializados, equipos de respiración autónoma, protección respiratoria, y también trajes que nos permitan aproximarnos, más no estar en contacto directo con, y la presión y los recursos necesarios para poder enfrentar ese incendio, y entender que no todos se van a controlar. Dentro de estas etapas de un incendio, encontramos la etapa de ignición, la etapa de crecimiento, la de completo desarrollo, otra etapa que es el decaimiento, que comienza cuando se agota el combustible, y por último tenemos la etapa de decaimiento. Las etapas de desarrollo del fuego, los incendios o fuegos se desarrollan a través de 4 etapas: incipiente, crecimiento, desarrollo pleno o totalmente desarrollado, y decaimiento. Sin embargo, hay 3 factores claves que controlan cómo se desarrollará el incendio: las propiedades del combustible, la ventilación disponible y la conservación de calor. Dependiendo de estos factores, las etapas del desarrollo exhiben características diferentes
o pueden ocurrir en una secuencia diferente. La etapa incipiente o el incendio incipiente. Como vemos, tenemos una etapa en la cual empieza a descomponerse este sólido, y esta etapa incipiente es cuando comienza un incendio, una vez que se produce la ignición y comienza el proceso de combustión. El desarrollo de esta etapa quiere decir que el fuego puede mantenerse, eso es la combustión. El desarrollo de esta etapa depende en gran medida de las características y la configuración del combustible involucrado. La pirólisis, como característica de incendio incipiente, el calor radiante calienta el combustible y continúa el proceso de pirólisis. Los gases calientes en el penacho aumentan hasta que se encuentran a cielo raso y comienzan a extenderse horizontalmente. Estos gases calientes, en contacto con superficies del comportamiento y su contenido, transfieren el calor a otros materiales. En esta curva del fuego vemos cómo hay una etapa latente o inicial de crecimiento, de desarrollo, y por último una de decaimiento, que es lo que hemos explicado con estas etapas del desarrollo. Para esto tenemos extintores, gabinetes contra incendio para poder reducir los efectos o las consecuencias y evitar que llegue a mayores y que probablemente tengamos poca capacidad de respuesta, los sistemas de protección contra incendio hayan fallado o que no sean lo suficientes porque no se hizo un cálculo en base o unos estudios en base a estos comportamientos que debemos entender. Para esto, nosotros podemos ayudar con extintores. Son elementos portátiles de primera respuesta, son diseñados especialmente para extinguir incendios en etapa inicial, evitando con su utilización probables siniestros de gran magnitud que requerirán equipos y elementos de mayor envergadura. Estos los podemos utilizar en distintas etapas, ¿no?, de una respuesta. Sin embargo, son equipos portátiles, también hay extintores rodantes, los cuales van a evitar que llegue a esa etapa de... De acuerdo a su capacidad tenemos los portátiles, los rodantes y los estacionarios, y de acuerdo al agente del contenido, pueden ser de agua, espuma, CO2, polvo químico seco, entre otros. Los extintores portátiles tienen una carga máxima de 12 kilos, son usados en oficinas, centros comerciales, playas de estacionamiento, y deberían también en el hogar. Los extintores rodantes, con capacidad de carga mayor a 25 kilos, todos cuentan con ruedas para una fácil desplazamiento. Analicemos algunos pasos básicos para poder utilizar un extintor. Primero debemos de reconocer la presencia de un extintor, hacer la selección y la idoneidad de un extintor, el transporte de un extintor al fuego, la actuación o el procedimiento de cómo utilizar el extintor y la aplicación del agente extintor al fuego. Para reconocer un extintor, las marcas, como las que observamos, pueden ser indicadores de la presencia de un extintor. Estas preferiblemente deben estar estandarizados en toda la propiedad para que todos los extintores son fáciles de detectar. Estas marcas pueden ser luces eléctricas, carteles, montajes, tableros, letreros elevados, paneles, franjas de color, gabinetes. Pueden tener un color distintivo mediante pintura o reflectores grabados. Si los extintores están ubicados a lo largo de una salida, el personal más cercano debe tomarlos y dirigirse al fuego. En el siguiente punto vemos el reconocimiento de un extintor. Para nosotros poder reconocer un extintor como el paso 1, recordemos el principio que habíamos abordado referente a la distancia de recorrido. Tengamos presentes esos datos que habíamos explicado. Como paso 2 era la selección e idoneidad de un extintor. Entonces, no todos los agentes extintores o agentes extinguidores y los extintores son para todos los clases de fuego. Dependiendo del material combustible que tengamos, vamos a ver cuál sea efectivo. Por ejemplo, para los sólidos, el agua sí es efectivo, las espumas AFFF también, el polvo químico seco, el potásico sí, el potásico, perdón, no, los polvos ABC sí, el CO2 no, los polvos químicos secos no,
y también otras formas de acción como enfriamiento, interrupción de cadena y la sofocación son ideales. Mezclar o combinar estos elementos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los D, solamente son los polvos secos especiales para este tipo de material, ya que los demás vemos que no tendrían efecto sobre este fuego. A ello hacemos referencia con la selección e idoneidad de un extintor. Por ejemplo, los que son de agua extinguen el fuego por enfriamiento. Es empleada en forma de chorro o finitamente pulverizada. Solamente deberá emplearse en clases de fuego A. Esta agua pulverizada se puede emplear en fuegos de clase A y también en clase B cuando se trate de líquidos combustibles de los llamados pesados, como el fuel oil o el gas oil, ya que debemos entender que hay una gravedad específica, densidad específica, son factores que influyen en sólidos, en líquidos, perdón, o en gases, y por lo cual muchas veces el agua no se va a mezclar con un líquido. Hay algunos que son más pesados, más densos que otros, y van a tender a huir a unos a la parte inferior y otros a la parte superior, en relación al peso del agua, ¿no? O los grados API que tenga ese material combustible. Vemos cuál es la forma en cual salen proyectado este agente, el agua, para poder familiarizarnos. Agentes extintores como el anhidrido carbónico, nieve carbónica o CO2. Ese es un gas inerte, lo que se utiliza como elemento de sofocación en fuegos. Eficaz para fuegos producidos por líquidos inflamables y en fuegos eléctricos, por no ser conductor y no dejar residuos. A detallar las técnicas de uso que no son iguales todas. Polvo seco, generalmente compuesto químico a base de bicarbonato de sosa y un agente hidrófugo. Actúa por sofocación y paralización de la reacción en cadena. Actualmente se emplean principalmente dos tipos de polvo seco, el polvo seco normal y el polivalente, o antibrasa. Este último refresca mucho más el combustible, por lo que es más efectivo que el normal, o de tipo A. Además, existen una serie de formulaciones de polvo seco especiales para combustibles de tipo D. El polvo seco normal es efectivo en fuegos de clase B, C y fuegos en presencia de tensión eléctrica. Se puede emplear en la clase A, pero seguidamente habrá que utilizar agua para que no se reviven las llamas. Y vemos cómo es la proyección de estos y cómo podríamos identificar de que la gente que fue liberado ahí fue el PQS, ¿no? Esa forma tiene cuando lo proyectamos. Entonces tenemos de PQS, de agua y anhidrido carbónico con distintas formas. Este polvo químico polivalente ABC también puede ser de presión adosada o de presión permanente. Este agente extintor de clase de fuego B en líquidos, tomarlo desde su ubicación. El modo de uso es tomarlo desde su ubicación, identificar que sea el adecuado a la clase de fuego, aproximarse siempre de espaldas al viento, acercarse con prudencia al fuego para evitar el reflujo de las llamas, mantener el extintor en posición vertical o colocarlo en el suelo. Debemos de quitar el pasador, activar según el tipo de extintor. La presión permanente es presionar la palanca del disparador dirigiendo la descarga a la base de las llamas, mientras que en la presión adosada es apretar el percutor del botellín adosado, presionar la palanca de disparador dirigiendo la descarga a la base de las llamas, barrer el frente de las llamas de un lado a otro, en fuegos verticales apagar de abajo arriba, en fuegos con obstáculos atacar con dos extintores, uno por cada lado, y nunca abandonar la acción de espaldas al fuego. Entonces ya vemos de que incluso con este tipo de extintor, el convencional, ¿no? Para clase ABC, y también con el de presión adosada o permanente, las técnicas, que al menos lo considera así el anexo D de la norma NFPA 10, establece distintos medios de uso, donde no solamente es el utilizar de lado a lado como barriendo, sino dependiendo del material que esté ardiendo.
ya sea con obstáculos, tengas un fuego tridimensional, va a ser el uso que le vayas a dar. Precauciones que aun este agente, tomarlo de su ubicación, asegurar el agente extintor adecuado, no posicionarse en la trayectoria del manómetro ni manijas, puede resultar ser como un material balístico por la presión interna, no invertir el extintor en ningún caso, que también es una acción frecuente. No dar nunca la espalda al fuego, aun cuando éste parezca extinguido. Tener en cuenta la duración, que es aproximadamente 20 segundos, y el alcance del extintor. Tener en cuenta que los extintores de polvo, al ser disipados, pueden provocar problemas de visibilidad, evacuación, además de estropear aparatos electrónicos, como ordenadores o aire acondicionado. Debemos procurar mantener cerradas las puertas para evitar explosiones en bruscos aportes de aire. Desconectar la corriente siempre que sea posible. Es correcto que nosotros para estos entrenamientos utilicemos simuladores. El servicio que nos brinde, la empresa que nos brinde esta capacitación, este entrenamiento, en esta oportunidad tenemos el enorme agrado de poder ser RCOPER los que les impartimos esta capacitación. Comentarles que contamos con simuladores de incendios controlados, y estos son impartidos por personal competente, instructores competentes, los cuales entendemos cuál es el comportamiento de este fuego, las consecuencias, y vamos a reducir esa exposición y probabilidad de que estas personas, producto de estar en contacto con, puedan quemarse, contaminarse y tener un fuego controlado, ya que muchas veces estas prácticas inadecuadas, como alguna vez la hemos hecho, sí, definitivamente lo hemos hecho, pero la idea es siempre estar en mejoras y hacerlo de maneras adecuadas. Muchas veces vemos entrenamientos con cilindros, con fuego vivo, nos dicen, no, quememos material sólido, quememos líquidos, quememos y hagamos prácticas. No es así, y son prácticas que bajo normativa para instructores de fuego vivo como 1403 son inadecuadas. Y vemos que también este operario se encuentra, operador del extintor, en la trayectoria, y este material puede salir proyectado, generándole serias lesiones, a diferencia de esta dama que el extintor está a un costado, y de proyectarse pues no tendríamos complicación ya que no se encuentra en esa trayectoria. Estas son algunas de las recomendaciones que en las prácticas esperemos poder encontrarnos y seguir acompañándolos en sus procesos de formación, pero que manejamos ese nivel en nuestros entrenamientos prácticos también. Para entrenamiento solo debe usar simuladores de incendios controlados y bajo supervisión de personal competente. Por favor, tengan presente este dato. Para extintores de CO2, recuerden que no debemos nosotros no barrer frente a la llama de lado a lado, ¿sí? En estos casos debemos de apuntarlas desde un punto en el cual nos permita cubrir y enfriar la mayor cantidad del material, pero entendiendo de que el uso de estos también va a ser bastante limitado, el tiempo es bastante limitado, y debemos de apuntar el agente directo al fuego, al lugar que esté ardiendo, o atacarlo incluso por los costados, pero siempre dirigiendo el agente exclusivamente al foco del incendio. Utilizar solo en la primera etapa de un incendio, asegurar el agente extintor adecuado, no invertirlo tampoco, nunca darle espalda al fuego, no tocar o agarrar el extintor por la boquilla de proyección. Recuerden cuál es la boquilla de proyección. Tendríamos en este caso la boquilla. En esta otra imagen, esta es nuestra boquilla. No sujetarla desde esa sección. Tener en cuenta la duración, que son de 20 segundos, y el alcance al extintor. Procurar mantener cerradas las puertas para evitar explosiones bruscas por aporte de aire. Algunas recomendaciones de los mantenimientos de estos extintores es que las operaciones a realizar por el uso del extintor, cada 3 meses comprobar la accesibilidad en buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, mangueras, etc.
Comprobar el estado de carga, el peso y la presión del extintor, y el estado de las partes mecánicas como boquilla, válvulas, mangueras, y las operaciones a realizar por personal especializado del fabricante o instalador del extintor deben ser cada año, donde deben verificar el estado de carga, y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión adosado, el estado del agente extintor. Comprobar la presión de la impulsión del agente extintor, el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Y cada 5 años estos extintores deben ser sometidos a pruebas hidrostáticas. Esto sí, bajo nuestra norma técnica peruana, prefiere que deben pasar esta prueba. De no pasarla, se debe desechar el extintor porque podría explotar. Pero bajo otras normas no, el tiempo es indefinido, ya que son de por vida, porque sí, antes de ser comercializados pasan por laboratorios, los cuales hacen los testeos, las pruebas, ensayos destructivos, para determinar que ese equipo sí cumple con las exigencias que ellos plantean. Lamentablemente en Sudamérica esto no ocurre, y es por esto que esta norma a veces no es aplicable en nuestro país. Sin embargo, es bueno conocerla y tenerla como referencia. Selección y uso de extintores portátiles. En la mayoría de los casos, el supervisor toma la decisión sobre la necesidad de usar un extintor. Si usted es el único presente y debe hacer su propia selección, hay factores que debe considerar antes de utilizar este extintor. Debemos de entender cuál es la clase del material, qué peligros hay que proteger, qué fácil podemos llegar a ese extintor, las condiciones atmosféricas, la disponibilidad de personal capacitado, ya que podemos trabajarlo en que alguien vaya llamando, otra persona que vaya evacuando, comunicando a todos de que tenemos un incendio. Y usualmente en los centros de trabajo se generan esta clase C, aunque usted debería seleccionar agentes limpios o extintores de dióxido de carbono. Los polvos químicos secos que normalmente se usan van a dejar residuos que podrían causar más daño en las computadoras. Así que antes de utilizarlos, tener ese criterio y decir, tengo el incendio, si bien lo voy a controlar con ambos, pero también preocuparnos por la continuidad del negocio o la protección de los bienes. Para inspeccionar sencillamente estos extintores por personal no muy calificado, en esto podemos realizar lo siguiente. Al inspeccionar, tener en cuenta el estado externo, ningún daño aparente, la manguera o boquilla esté en su lugar, el peso, que se siente como si tuviera el agente extintor, y el manómetro, si está disponible. Si este está presente, debería registrar una lectura dentro del rango operativo. Las técnicas de aplicación, recuerden que muchos extintores se entregan toda su cantidad de material de extinción en 8 a 10 segundos, algunos 30. El agente necesita aplicarse correctamente desde el principio, ya que rara vez hay tiempo para la experimentación. La mejor técnica de aplicación del extintor en un incendio varía con el tipo de material extintor. No es la misma técnica para todos los extintores ni todos los agentes. Los diferentes tipos de incendios, técnicas de aplicación específicas, se describen en la sección D3. De manera general, conocemos el ALE, que consiste en alar el pasador rompiendo el alambre o el sello de plástico, apuntar la boquilla a la base del fuego, liberar el agente y envolver o cubrir. Recuerda que los extintores portátiles vienen en muchos tipos y tamaños. Esto conlleva que no todos los extintores se usen o operen del mismo modo, pero sin embargo este ALE es general. Vemos cuál es el procedimiento del ALE por este usuario y va ejecutando o dispersando este agente sobre. Analicemos. Vean de que el usuario no se quede estático como usualmente se acostumbran en algunos entrenamientos, sino esta persona va teniendo un desplazamiento, deja de permitir la salida, es intermitente, ¿verdad? Deja de accionar, observa que lo haya controlado y si tuviera algún sector donde aún puede controlar, esta persona lo va a seguir utilizando. Entonces vemos de que no va a ser exclusivamente o incluso lo puede hacer trasladándose como vimos con este usuario. Recuerde que solamente lo vamos a utilizar en una etapa inicial de desarrollo del fuego. Asegúrese
que el extintor solo llegue al fuego. Dele uso eficiente. Bien, asegure tener una ruta de evacuación. Después de que el fuego disminuya, puede acercarse para lograr su extinción final. Para incendios que involucran un componente eléctrico energizado, intente desconectar la electricidad del componente antes de intentar extinguir el fuego. Si usa más de un extintor simultáneamente, trabaje en forma conjunta con otro compañero y mantenga conciencia situacional de las acciones y posiciones de cada uno. Coloque esos extintores de incendios vacíos sobre un costado, en posición horizontal, después de su uso. Recuerden que estos van a producir algunos elementos de combustión que ya los analizamos, los cuales debemos de reducir la exposición a ellos. Quisiera que por favor nos comenten si es que tienen alguna pregunta, un comentario, experiencia que deseen compartir o un punto por reforzar antes de concluir con nuestra capacitación. Tenemos un espacio. Sí, una consultita, por favor. ¿Me escuchan? Sí, adelante, lo escucho. En en un ambiente de domicilio, en casa, ¿qué extintor sería conveniente tener ahí a disposición, ¿no? Para alguna eventualidad? Considerando que es domicilio, ¿no? Hay televisor, el mini componente y lo demás son los muebles, ¿no? Pregunta. Voy a darle dos respuestas. Una, existe uno general que es el ABC, ¿no es cierto? El de polvo químico seco, cuyo principal componente comúnmente es el fosfato monoamónico. ¿Qué ocurre con este agente y con este extintor? De que va a ser útil para los incendios que tengamos en el lugar, pero ¿qué pasaría si una persona se está quemando, ¿no? Y ahí le doy otro alcance. El extintor para una persona que esté quemando es el de CO2 que hemos analizado. ¿Se acuerda usted que hablamos de este gas carbono, del extintor? ¿Sí? ¿Recuerdan ello? Anhidrido carbónico, el CO2. Ese es el adecuado para una persona que se está quemando, ya que no solamente va a reducir la llama, sino también la temperatura, ayudando de una manera integral a la persona que esté en llamas. Y los hospitales o centros de salud deberían de contar, especialmente quirófanos, con uno de estos al costado de las camillas, ¿sí? Ya que las personas van a tener oxígeno y todo, y hay un procedimiento de cómo ellos deben de actuar ante un incendio, pero también priorizando a la víctima, ¿no? Y en la mayoría de casos manteniéndola con oxígeno, de ser el caso que esta persona al desconectarla, pues pueda perder la vida. Si es que no, se le desconecta incluso el oxígeno, porque también estaríamos apoyando con este agente oxidante. Entonces, es recomendable que tengamos CO2 y que tengamos PQS. Y dependiendo del material que esté ardiendo y cómo se esté propagando, hagamos el uso de cada uno. Y entre más personas capacitadas tengamos en el hogar, genial, porque podemos trabajar en paralelo o en conjunto, cada uno sabiendo dónde orientar a este agente. ¿Puedo ayudarlo con su duda? Sí, gracias. Excelente. Entonces ya sabemos cuál es el extintor ideal para las personas, no en base a nuestra opinión como Rense Oper ni como Miguel del Castillo, sino en base a norma NFPA 99. Muy bien, entonces atentos al chat que vamos a compartirles el link para que puedan acceder a la evaluación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Si es que no tenemos más dudas, a nombre de RCO Pérez CRL, les agradecemos la atención brindada, los felicitamos por haber concluido con esta capacitación. Recuerden que se les enviará el link para que puedan acceder a esta sesión también. No olviden, por favor, las personas que tienen datos, colocar nombres y DNI en el chat y también estar atentos al chat que ya está el link para que puedan acceder a la evaluación. Ha sido un placer compartir con ustedes, les deseamos una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias.